Muy buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 7 del tutorial Automatización de pruebas BDD con Cucumber y Selenium y veremos cómo utilizar varios navegadores. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal, dándole like a este video y escribiendo tu comentario. Veamos, ¿qué es esto de usar varios navegadores? Hasta ahora, pues, hemos hecho nuestras pruebas automatizadas con un único navegador, el Chrome, para ser más preciso. Y sin embargo, no es poco frecuente que entre las exigencias de una aplicación web se quiera que sea compatible con varios navegadores. También hemos visto en la parte 2 del tutorial que en Selenium existen WebDriver para los navegadores más conocidos. Así que hoy vamos a estudiar una estrategia que nos va a permitir probar los distintos navegadores en una misma aplicación sin tener que estar cambiando nuestro código. Esta estrategia consiste en usar un patrón de diseño llamado Abstract Factory. ¿Qué es este patrón Abstract Factory? Pues es un patrón de diseño muy conocido en la programación orientada a objetos. Su principal objetivo es proporcionar una manera de crear familias de objetos relacionados o dependientes sin especificar sus clases concretas. En lugar de crear directamente objetos específicos como hemos hecho hasta ahora, delegaremos esto a una fábrica abstracta que nos construirá el objeto requerido. Si ven acá el código que he puesto abajo, es la manera que estamos trabajando. Acá tenemos un driver y lo estamos creando un driver específico para Chrome, pero tendríamos que conseguir una manera transparente para nosotros de crear nuestros drivers sin importar el tipo de navegador que queremos usar. Entonces, ¿cómo vamos a implementar nuestro patrón Abstract Factory? Bueno, hasta ahora hemos visto que Selenium dispone de una interfaz llamada WebDriver, que nos permite manejar los distintos navegadores que a su vez tienen su propia implementación. Como hemos visto acá, el Chrome Driver es la implementación del WebDriver para Chrome. Pero bueno, vamos a tener una implementación para cada tipo de navegador. Esta característica nos va a permitir definir una clase abstracta que vamos a llamar Driver Manager, que va a tener un método abstracto de creación del driver que tendrá que ser implementado por cada una de las clases hijas. Y vamos entonces a tener una clase hija por cada uno de los navegadores que queramos usar. A su vez, como este patrón exige que la creación de los objetos sea transparente para los usuarios digamos, de estos objetos, vamos a crear una clase llamada Driver Manager Factory que tendrá el propósito de manejar la lógica de creación de los objetos referidos. Es decir, le vamos a pedir que nos cree un driver, le indicaremos cuál, y esa clase se va a encargar entonces de crearnos nuestro driver y entregarlo. Y bueno, eso sería más o menos la idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la parte práctica? Vamos a modificar el programa que hemos venido construyendo en las últimas dos partes del tutorial y vamos a hacer que este programa pueda ejecutar las pruebas desarrolladas en varios navegadores. Vamos a lograr este objetivo implementando el patrón Abstract Factory para que cree el WebDriver apropiado para el navegador que queramos usar. Y como punto de partida vamos a partir del código, hacer una copia del código que habíamos escrito hasta la parte anterior para, bueno, ir conservando, digamos, los distintos programas y podamos ver cómo ha ido evolucionando nuestro código en el tiempo. Bien, pues pongámonos manos a la obra. Entonces comenzamos copiando el proyecto anterior. Acá lo voy a poner nombre pruebas BDD-6 y lo voy a abrir con mi IDE. Bueno, voy a marcar que confío en el proyecto, maximizo acá. Bueno, y acá tenemos el hooks, que era lo último que habíamos desarrollado. Acá voy a renombrar y pruebas BDD 6. Y bueno, para asegurarnos de que está todo correcto, vamos a volverlo a ejecutar. Esto lo podemos a lo mejor eliminar acá. Y vamos a ejecutar con nuestro runner aquí. Esto nos abre nuestro navegador.
Chrome en este caso, y bueno, hace las dos pruebitas que tenemos desarrolladas. Y cierra el navegador. Perfecto. Entonces, bueno, nuestra copia ha funcionado. Bueno, vamos a comenzar entonces a implementar nuestro driver. Entonces vamos a llamar acá, vamos a crear una carpeta, un paquete que vamos a llamar Browser Factory. Y aquí vamos a crear todo lo que necesitamos. Entonces habíamos dicho que íbamos a tener una clase que vamos a llamar Driver Manager Factory, que es la encargada de la lógica para crear el driver apropiado. Entonces vamos a llamarlo Driver Manager Factory. Este método, pues lo que tiene que tener es un método que nos devuelva el driver que necesitamos. Entonces nos va a devolver, vamos a tener una clase intermedia que vamos a llamar Driver Manager, que es la clase abstracta donde vamos a construir, nos va a permitir definir cómo se construye en cada una de las clases hijas. Entonces, esa clase intermedia es la que nos tiene que devolver este Driver Manager Factory. Entonces, vamos a crear un método que se llame public, que sea estático, para que podamos llamarlo sin tener que instanciar esta clase, que nos devuelve entonces el Driver Manager, pero bueno, no es este, sino uno que vamos a crear, que vamos a llamar el método ese getManager, y tenemos que indicarle el tipo de navegador que creamos. Entonces, este tipo lo vamos a definir como un dato enumerado. Entonces, vamos a crear acá una nueva clase que va a ser de tipo enum y la vamos a llamar, por ejemplo, driver type. Driver type. Aquí vamos a definir nuestro tipo de driver y esto simplemente va a tener Chrome. Por ejemplo, vamos a trabajar con los tres que tenemos acá descargados. Driver, Gecko Driver, que en realidad es Firefox, y el Edge. Entonces, Edge. Estos serían nuestros tres navegadores. Hay más, pero bueno, simplemente para agregar los demás, pues simplemente es irlos agregando acá. Pues con eso, de momento vamos a usar estos. Bueno, y entonces acá esto va a recibir un driver type. Vamos a llamar esto type. Acá tendríamos que crear el driver manager que vamos a devolver, driver manager, bueno, que lo vamos a llamar driver manager, o bueno, lo podemos llamar manager y lo vamos a llamar, va a ser nulo en principio. Y esto, pues dependiendo del tipo que nos hayan pasado, pues tiene que hacer una construcción u otra. O sea, vamos a llamar switch type y dependiendo de lo que nos digan, vamos a crear acá case Chrome, pues haremos una cosa. Entonces acá pues el driver manager tendría que crear el driver para Chrome. Entonces vamos a escribir nuestros logs para poder por lo menos tener mensajes de lo que está haciendo. Driver static, final logger. Vamos a asegurarnos de usar el de log4j, que es el que estamos usando. Log igual a log manager, get logger, y le pasamos el nombre de la clase, que es driver manager factory.class. De aquí, pues si es Chrome, le decimos log.info. Se inicia la creación del WebDriver para Chrome. Bueno, y lo mismo vamos a hacer para los otros casos, que es Firefox. Entonces podemos escribir que esto va a ser para Firefox. Y lo mismo para Edge. Aquí decimos que es para Edge. Y por defecto, bueno, vamos a decir log.error. El browser indicado no existe. En este caso, pues, si mandan algo que no está definido, pues bueno, no podemos hacer nada y retornará entonces esta función
un nulo, porque aquí al final, pues lo que hacemos es retornamos el driver manager. Entonces, en el intermedio, pues tenemos que crear el driver manager de la manera que nos funcione. Por ejemplo, si ponemos acá manager, va a ser igual a un new y tendríamos que crearlo pues, a la manera Chrome. Para que sea creado a la manera Chrome, tendríamos que crear una implementación de Chrome. Chrome, por ejemplo, Chrome Driver Manager. Y entonces devolveríamos un objeto manager de este tipo que hemos definido acá. Y lo mismo tendríamos que hacer en los otros casos. Y sería Firefox. Y aquí sería Edge. Ahora tenemos que construir todas estas clases. Tenemos que construir el driver manager, que no es este, sino uno que tenemos que crear, que es la clase abstracta que después vamos a implementar con cada uno de los navegadores que queramos usar. Entonces, vamos a crear este driver manager. Vamos a agregarlo acá, nueva clase, driver manager. Esto es una clase, dijimos abstracta, entonces abstract class driver manager. Esto tiene que tener el web driver que vayamos a usar, que tiene que ser, vamos a ponerlo protegido para que puedan acceder a él las clases que estén en el mismo paquete. Y vamos entonces a llamar driver. Y esto pues tiene que inicializarse en nulo. Y entonces, tiene que tener un método abstracto de cómo vamos a crear el driver, porque esto es lo que no sabemos y que va a depender del navegador usado. Entonces, vamos a poner acá protect abstract. Bueno, podemos poner público, public. No, no, tiene que ser protegido para que no puedan usarlo, para que solo lo pueda llamar el driver manager factor. Protected abstract void create driver. Bueno, este método se va a definir en cada una de las clases hijas. Y aparte de esto, tiene que tener dos métodos. Uno que nos permita acceder al driver y otro que nos permita cerrar el driver. El cierre del driver es igual para todos. Entonces, en este caso, sí que lo podemos implementar acá mismo. Entonces, public void quit driver. Y esto es lo único que va a hacer es que si el driver es distinto de nulo, simplemente lo va a cerrar. This.driver.quit y lo volvemos a poner en nulo. This.driver igual nulo. Lo otro es obtener el driver. Entonces, te debo devolver un WebDriver, public WebDriver. Lo vamos a llamar getDriver. Y básicamente esto, si el driver es distinto de nulo, es igual a nulo, perdón, si es igual a nulo, lo tenemos que crear para así poderlo devolver. Entonces aquí llamaremos la función thisCreateDriver. Y al final lo retornamos. Retornamos el driver que hayamos creado. This.driver. Bueno, ahora vámonos con la creación. La creación va a depender de cada navegador. Entonces vamos a crear primero, bueno, ya hemos creado el Driver Manager, ahora vamos a crear el Chrome Driver Manager. Entonces aquí vamos a crear una nueva clase, Chrome Driver Manager, y acá básicamente tenemos que, esta es una clase hija de Driver Manager. Se extiende el Driver Manager y vamos a tener que implementar el método abstracto que tiene, que es este, Create Driver. Aquí ahora es donde nos preocupamos por decirle cómo se crea. ¿Y cómo se crea? Pues en este caso se va a crear exactamente igual como se creó acá. ¿Sí, no? Entonces simplemente nos basta con copiarnos este código y miren que ya lo tenemos resuelto para Chrome. Y entonces ahora tenemos que crear las demás clases. Vamos a crear la de Firefox. Creamos acá una nueva clase, el Firefox Driver Manager,
que básicamente lo que tenemos es que copiarnos este mismo código. Bueno, vamos a poner que esto extiende a driver manager, implementamos el método de creación y esto básicamente es lo mismo, solo que acá no va Chrome sino Gecko, Gecko driver, y aquí pues tendremos que referirnos al ejecutable, que es este Gecko driver. Entonces, Gecko driver.exe y aquí pues ya no va a crear un Chrome driver, sino va a tener que crear un Firefox driver. Y ya está, ahora ya está solucionado también para Chrome. Bueno, vamos a cerrar este para no tener tantas ventanas abiertas. Y lo siguiente es el Edge. Entonces vamos a copiarnos acá esto, Edge Driver Manager. Creamos una nueva clase. También extiende Driver Manager. Implementamos ese método. Y de nuevo vamos a copiar esto y haremos los cambios. Aquí ya no es Chrome, sino es Microsoft MS Edge. MS Edge. Acá tenemos que darle MS Edge Driver. Entonces, MS Edge Driver.exe. Y aquí ya no es Chrome Driver, sino lo que es Edge Driver. Bueno, ya tenemos también el tema resuelto para Edge. Entonces, esto ya estaría listo. Ya aquí realmente lo que tenemos que devolver es el manager, que como lo hayamos creado, y ya tenemos todo implementado. ¿Qué nos falta? Pues ahora nos falta usar este driver manager que hemos usado. Entonces, en lugar de crear acá esto como lo estamos creando, esta parte es la que tenemos que sustituir para que cree el driver que necesitemos. Entonces acá vamos a comentar este código y aquí tendríamos que crear un driver manager que vamos a llamarlo driver manager y vamos a obtener el driver a través de la driver manager factory.getManager. Y aquí es donde tenemos que decirle el tipo de navegador. Entonces vamos a poner, si queremos usar Chrome, ponemos esto, drivertype.chrome. Y ahora en el driver vamos a obtener el driver construido, que va a ser driver manager.getDriver. Entonces, así estaremos enviando a crear el driver que queremos y acá pues ya recuperamos el objeto creado y lo vamos a almacenar en el driver que tenemos acá. Bueno, y esto debería ser exactamente lo mismo que teníamos hasta ahora. Vamos a probarlo. Y miren, ahí está usando el Chrome, ejecuta nuestra prueba y ejecuta la segunda prueba y ya está. Bueno, pues esta prueba ha sido usando el navegador Chrome. Vamos a probar con el resto. Vamos ahora con Firefox. Aquí simplemente pues tenemos que cambiar el tipo de navegador, driver type, y ejecutamos nuestra prueba. Bien, ahora vemos que ha abierto el navegador Firefox. En este caso, como son pruebas sencillas, pues no nos van a dar problemas, pero cuando hagamos algo más complejo podría haber diferencia, porque cada navegador pues hace las cosas a su modo y algún código pues puede ser que no funcione exactamente igual para cada navegador y tengamos que hacer algunos ajustes. Bueno, este también ha funcionado sin ningún problema. Aquí vemos cómo ha iniciado con el driver de Firefox y bueno, nos quedaría el Edge. Vamos a volver a ejecutar ahora. Ahí arranca el navegador Edge. También está haciendo la prueba sin problema. También hay diferencias de velocidad entre los navegadores. Y bueno, con esto hemos llegado al final por el día de hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción.
Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.